por 103.5 y estamos ya al aire. La última entrevista del día de hoy, Cristian Martínez, analista político desde Catamarca. Bueno, ya un amigo de la casa. Muy, pero muy buenas tardes. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación, por la cordialidad en el trato. Y bueno, agradecer también al equipo de trabajo de Radioactiva y, por supuesto, al equipo de trabajo de este prestigioso programa que se ha dado en llamar La Verdad de la Milanesa. Un gusto, como siempre. Bueno, estamos con un tema que habíamos preparado, vos lo habías preparado, que tiene que ver con la política camaleónica aquí en la Argentina, y nos agarra justo en esta semana de la denuncia, ¿no? Que por primera vez en la historia tiene un presidente, por lo menos argentino, por violencia de género, y justo llega, ¿no? Digo yo, qué casualidad en el peor momento de Javier Milei en sus encuestas, ¿no? Hay distintas encuestas que se han hecho últimamente y bueno, la que peor le da es una caída del 40%, ¿no? Yo digo, Sí, esta sí, sí, cuestión sí. con Alberto Fernández, ¿no? Que además, bueno, tapa otras cuestiones como la visita a los genocidas, la desaparición de Loan con tanto tiempo, el oro a Londres. eh, no me parece casual a mí. No, en realidad, en política, Fernando, nada es casual. Es decir, la lógica política siempre nos incita a pensar que tal cual lo decía Karl Marx, y de hecho por eso íbamos a hablar hoy un poco de esto, ¿no? Del gatopardismo, ¿sí? Un concepto que fue acuñado desde hace un muy buen tiempo ya en la ciencia política. Si rastreamos sus orígenes, tranquilamente podemos llegar hasta el siglo XVIII, ¿sí? En ese juego de tira y afloje antes de la unificación de Italia entre las distintas monarquías, ¿no? Y que de hecho, muy particularmente, ¿no? Los Lampedusa, ¿sí? Que es una monarquía, una familia monárquica muy, muy conocida en Italia, tenía muy en claro esto, ¿no? De que si posicionamos los cuadros políticos, sea del partido que sea, en una posición, si se quiere, flexible o genuflexa, más precisamente en cuanto a los principios, y tranquilamente podemos posicionar nuestros cuadros políticos en un lugar como en otro y en todos. Es decir, seguir esta lógica que al mismo tiempo, esta lógica política y esta lógica de poder que en un momento le permitió a Mauricio Macri llegar al poder, ¿sí? De hecho lo hizo muy bien, captando la estructura política de ese momento, la Unión Cívica Radical. Bueno, hoy parece que desapareció, ¿no? Parece que no logra encontrar sus rastros, después de haber pasado por una etapa tan importante, por ejemplo, como la de Forja, ¿no? Donde podemos hablar de Jaureche, Marechal, Homero Mansi, etcétera, ¿no? Y de ahí, por supuesto, los que vinieron después, Hernández Arregui, un Ramos ya, pero en otra estructura política, ¿no? Es importante tener en cuenta, bien lo manifestabas vos, que estos son elementos de distracción. A ver, cambiar todo para que no cambie nada. Recordemos que cambiemos, eso es el gatopardismo, ¿eh? Cambiar todo para que no cambie nada. Cuando decimos todo, decimos nada. Cuando decimos nada, decimos todo. Entonces, no al Esto azar. ya lo vivimos de alguna manera, Cristian, con el gobierno de Macri, ¿no? Seguro, de hecho, en algún momento, mirá, cito textual, ¿no? En ese momento publicamos con un compañero, un gran amigo, un gran intelectual también de la provincia de Catamarca, el profesor Ricardo Solvá, quien fue un gran amigo mío. De paso, esto es a modo de homenaje también, aprovecho la oportunidad. Hace poco, en diciembre, falleció. Escribíamos un artículo muy importante que estaba vinculado al surgimiento de esta especie de nuevo movimiento, si se quiere. Yo no lo conceptualizo así, pero parece que la gente en su momento lo había tomado como esa especie de tercer movimiento, como sonaba, ¿te acordás? En la época del 80, el alfonsinismo, ¿no? El tercer movimiento. Bueno, este tercer movimiento, aparente tercer movimiento, fue acoplar la estructura de un partido tradicional como la UCR y con ciertas cuotas de alianza política pegada con moco, como se dice, con el PRO,
logró hacerse del poder. Te cito textual, ¿no? Algo, una parte ahí para que se entienda conceptualmente de qué estamos hablando cuando hablamos de esta especie de transvestismo o esta especie de gatopardismo político. En su momento fue muy conocido Borocotó por hacer esto. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es bueno hacer memoria, ¿no? Y hoy parece que también muchos de nuestros cuadros, lamentablemente, del movimiento y del Frente del Espacio Nacional y Popular, están retomando estas ideas y llevándolas a la práctica. No leo textual. La fórmula política según la cual a veces es preciso que todo cambie para que nada cambie, ingresó en el análisis político desde el libro de Lampedusa, bajo el nombre clave de gatopardismo, a saber, y según lo expresa la definición del diccionario político de Rodrigo Borja, se dice al respecto. Se usa la expresión gatopardismo para señalar la actitud de cambiar todo para que las cosas sigan iguales, tal como lo proclama reiteradamente el personaje de la novela en el marco del pacto con el enemigo político tradicional. El gatopardismo es la filosofía de quienes piensan que es preciso que algo cambie para que todo siga igual. El efecto Lampedusa del que se habla a veces consiste en hacer las cosas de modo que algo mute para que lo demás permanezca intocado en la organización social y política. Se refiere a reformas meramente cosméticas, ociosas o de distracción que se proponen para mantener incólumes los privilegios sociales y económicos de los manipuladores de esas reformas de epidermis política. Creo que está más que claro, ¿no? Creo que estamos a las puertas de, bajo esta hegemonía política de Javier Milei, La Libertad Avanza, estamos ante las puertas de un segundo gatopardismo, ¿sí? El primero fue el macrismo, y es más, ustedes si recuerdan, Macri se adueñó de la expresión de cambiemos, ¿no? Y quedó cambiemos, quedó como no solo un eslogan político, sino una especie de bautismo de la misma estructura política que habían organizado de manos y de alianzas con la Unión Cívica Radical, ¿no? Un eslogan político que venía de Estados Unidos, ¿no? Si se puede y el cambio es Sí, posible. Y sí, esto es a ver, a nivel de filosofía política, esto es un apelar a las viejas, y después lo hizo muy bien, hay que reconocerlo, muy bien lo hizo Javier Milei, apelando a esta vieja idea de la libertad, ¿sí? De que la libertad se exprese, o sea, en pos de la libertad hacemos cualquier cosa, o claro, sea, si en pos de la libertad censuramos, en pos de la libertad perseguimos. Recordemos algo muy importante que ya lo decías en el libro de la Conciencia Nacional, Hernández Arregui, los movimientos populares o nacionales y populares, todo lo que tiene que ver con las clases medias y populares, por lo general no se nutren de la especie de inmunidad moral y ética que sí tienen y de la cual sí gozan los sectores de derecha o los sectores económicamente concentrados, sea que estén expresándose en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía o de la cultura, ¿sí? Nosotros de por sí, por pertenecer y de hecho así ocurre con muchísimas personas que pertenecen al Frente Nacional y Popular y al, si se quiere, al espectro, porque también hay nucleadas organizaciones sociales y Ateneo, Centro de Estudios, de hecho yo soy presidente del Centro de Estudios Sociales Manuel Ugarte, y así distintos estamentos y estratos sociales que no precisamente pertenecen a la derecha o a los sectores económicamente concentrados, a la élite que dirige el poder económico en la Argentina. Sabemos muy bien que todo lo que hagan va a estar bien, porque ellos tienen el apoyo de un aparato mediático terrible, inmensamente desproporcionado, tienen la inmunidad de la justicia, de hecho el resorte de la justicia pasa a ser un elemento legitimador en sus conductas que poco tienen de moral, poco tienen de éticas. Entonces, claro, siempre los de abajo, siempre los que están sufriendo las ignominias de la dominación, tal cual lo decía Marx, ¿no? Primero la historia es una tragedia y luego pasa a ser una comedia. claro. ¿Sí? Entonces ahora parece que nos toca, ya lo vivimos a la tragedia con Macri, y parece que ahora es una especie ya no de tragedia, sino de comedia en donde todo se vuelve a repetir y los sectores populares están sufriendo no solo esta persecución, esta censura, esta especie de ignominia política, económica y social, con las cifras que en la entrevista anterior manifestaba el compañero sociólogo,
son terribles. Claro, ahora es noticia alguna cuestión netamente, no digo menos importante porque tiene su relevancia política, pero sí algo que está más vinculado, más que a lo legal o a lo jurídico o judicial, está más vinculado a una cuestión de estigmatización moral y de estigmatización ética, algo que ellos lamentablemente para nosotros, que pertenecemos a otra estructura social y política, nos tenemos que lamentar porque ellos gozan de una inmunidad ética y moral de la cual hace antaño, hace más de 200 años gozan, ¿no? Entonces, hoy, como decía, tomo las palabras ahí del compañero también sociólogo y de otro compañero que salió haciendo su resumen semanal, hoy parece que hacer algo políticamente incorrecto tranquilamente puede ser magnificado, legitimado y hasta tergiversado desde los medios de comunicación, y hoy hay tiempo para desde una cadena nacional hablar de este tipo de sucesos que no son menos importantes, pero creo que en un país donde más del 50% son pobres y en más del 30% son indigentes, hay cosas muchísimo más importantes que hablar, ¿no? El modus operandi de distracción, ¿sí?, y de cosmetología que utiliza este gobierno, amparado y legitimado por los medios hegemónicos de comunicación, tiene y hace estragos en la conciencia de las personas y, por supuesto, en el análisis y la opinión de muchísimas personas de a pie que no por pertenecer de a pie tengan la obligación de tener las herramientas de análisis por ahí con las que contamos nosotros, ¿no? Sí, estamos en un momento político acá en la Argentina bastante complicado porque, bueno, seguimos sin saber quién está detrás de los que intentaron matar a la expresidenta y vicepresidenta de la Nación, pero, como vos decís, ¿no? Seguimos con maniobras distractivas, mientras de alguna manera el peronismo cada vez va bajando también en sus índices de apoyo de la gente, pero del otro lado, como te decía antes, el gobierno está en su peor momento, pero también el PRO, ¿no? Que a pesar de la reaparición de Mauricio Macri, no pega una tampoco con las encuestas. Entonces, Sí. se vienen las legislativas el año que viene y bueno, ¿qué podrá pasar, no? Sí, lo decía, como lo decimos en el acervo popular, en los dichos populares, como decía mi abuelita, toda escoba nueva barre más que bien, ¿no? Creo que como nunca, ni siquiera No la hay misma escoba, derecha. no hay escoba. Sí, exactamente. Ahora lo que hay que pensar es que, bueno, esta especie de contubernio, también en su momento sacamos un artículo, el contubernio, ¿no? Hay una parte del artículo que también acá que es cortito, que me gustaría citar, que tiene que ver con lo que vos dijiste, que dice: la multitud se entusiasma en las calles y en las plazas, porque cree que todo está cambiando. En discretos salones, los entendidos saben que todo sigue igual. O me atrevería a decir peor, estas herramientas de distracción no son nuevas en la política, es más, están totalmente legitimadas por el uso arbitrario y discrecional que se hace del espacio televisivo y del espacio radial por medios que, con una estructura económica, tranquilamente legitiman el mayor nivel de, hasta podríamos decir, de estupidez política, ¿no? De hecho, podemos ver en el último tiempo como una noticia, o si se quiere, personajes de la farándula, vamos a ese aspecto, hoy opinan de política, ¿no? Yo lo había dicho en la entrevista anterior, hemos despolitizado la política, la hemos sacado de su seno, la hemos llevado a cenáculos totalmente superficiales, a cenáculos donde la política poco tiene que ver con la actividad intrínseca del ser humano a la hora de tornarla banal. ¿Sí? De hecho, vemos actores, sobre todo que hoy pertenecen y se han alineado políticamente a la Libertad Avanza, hablar de la libertad, inclusive hacerlo decir a San Martín y su gran frase y célebre frase, seamos libres, los demás no importa nada, ni que hablar del pensamiento de Alberdi.
le han hecho decir cosas que la verdad son dignas de reírse, porque si lo tomamos demasiado en serio, nos puede agarrar un síncope y nos terminamos muriendo, ¿no? De hecho, se ha hecho decir, no solo a San Martín, sino a Alberdi, que esta libertad parece que ontológicamente viene dispuesta a todo, dispuesta a censurar, dispuesta a perseguir, dispuesta a realizar los contubernios, porque en ese momento con mi compañero Soluaga sacamos un artículo donde hablamos del contubernio, ¿no? El contubernio de partidos tradicionales, y no por eso también escapamos nosotros desde nuestros sectores políticos a esta lógica. Estoy echando, si se quiere, el peso de la historia en la dirigencia. Recordemos lo que decía Perón, ¿no? ¿Es con los dirigentes o es con la cabeza de los dirigentes? Creo que de manera bastante delicada y tenebrosa nos estamos acercando a tomar de la cabeza y cortársela a los dirigentes, porque parece que la dirigencia, en acuerdo con otros sectores políticos que nada tienen que ver con el sector nacional y popular, están haciendo un contubernio, están negociando la patria a espaldas del pueblo. Y bueno, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros desde los ámbitos de combate hegemónico intelectual y desde la militancia sociopolítica para revertir esta situación? A ver, también me baso en un dicho popular, ¿es la culpa del chancho o de quien le da de comer? Esa es la cuestión. Creo que también tenemos que ver, hacer una severa autocrítica a nuestro movimiento y plantearnos de que esta realidad tan compleja que se ha hecho presente en la Argentina y que ha dejado pauperizados a vastos sectores de la sociedad, no solo es por la acción y efecto de esta nueva estructura política de la Libertad Avanza y sus trolls digitales y sus CEO de las empresas multinacionales y nacionales, sino que también tiene que ver por una gran omisión política que nosotros hasta el momento no hemos sabido dar cuenta para poder reaccionar y revertir, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, Fernando. Sí, Cristian, hablando un poquito ya que lo nombrás al peronismo, ¿no? Y teniendo en cuenta que históricamente desde que se creó en el 45 siempre ha sacado las papas de fuego cada vez que los gobiernos de derecha o neoliberales han hecho desastres. Eh, y en este momento, ¿no? Tan impactado, ¿no? Por la cuestión mediática de la denuncia de Fernández, ¿cómo ves vos personalmente esta nueva reunión, esta nueva unión entre el gobernador de La Rioja, Quintela, y su par Axel Kicillof, ¿no? Que se los vio ayer en el acto de la jura de la nueva constitución de La Rioja? ¿Ves como Sí. una unidad fortaleciendo al PJ? Muy buena la pregunta. Creo, primero, dos cuestiones clave sobre esa reunión, ¿no? Primero, por conocimiento de causa, porque me ha tocado en su momento ir en dos oportunidades a La Rioja a rendir homenaje a Felipe Varela, ¿sí? Al Tigre de los Llanos, ¿sí? A Facundo y al Sí. Chacho Peñalosa, ¿sí? Grandes estandartes de las luchas populares en la época esta de este tire y afloje entre Buenos Aires y el mal llamado interior. Soy conocedor de la idiosincrasia y de la cultura política de La Rioja y puedo decir que la verdad que es una constitución bastante vanguardista, si se quiere, y que ha sido el argumento perfecto, y aquí voy a la segunda cuestión, y la excusa, si se quiere, políticamente válida, mejor dada para una reunión, ¿no? Entre los sectores, si se quiere, ya no quiero usar mucho el término de progresismo, ¿no? Porque de hecho se ha utilizado ese concepto para bautizar cualquier cosa de progresismo, ¿no? Desde posicionamientos que tienen que ver con desde las cuestiones de género, pasando por las cuestiones políticas, por la cultura intelectual, por sectores sociales, que han utilizado ese concepto para tergiversar las cosas, ¿no? Y utilizarlo de una manera muy inteligente para decir lo que no es, ¿no? O catalogar a cosas que son de una determinada naturaleza que en realidad no lo son. Bueno, y así, ¿no? Podemos seguir ahondando en el tema, pero no nos desviemos. Me parece una excelente oportunidad, una excelente oportunidad. No sé si podemos hablar de una reunión fundacional en lo político,
Creo que es una reunión, me parece, para una especie de acercamiento, para empezar a plantear algunas cosas que nos vienen sucediendo desde los últimos 2 años de la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner hasta la actualidad, es decir, procesos desde internos a nivel político y procesos externos, ¿por qué no? Porque esto también está y tiene que ver con saber conformar un frente nacional, no solo para comenzar a plantear una opción electoral legítimamente válida desde los sectores nacionales y populares, sino constituir ese tan anhelado Frente Nacional Popular Democrático antiimperialista, porque eso es algo también que se ha dejado de hablar, se ha dejado de discutir en nuestras huestes. ¿Cuál es nuestro posicionamiento dentro de Latinoamérica, ¿no? Dicho sea de paso, este gobierno ha demostrado, ¿no? Para quien trabaja políticamente en la región, y lo ha dejado ver en el conflicto con Venezuela, o una historia tan larga como la misma historia, como es el bloqueo a Cuba, y distintos, bueno, ni que hablar con la asunción de Lula en Brasil, ¿no? Creo que esta reunión es más que importante como un modo de acercamiento político, como una especie de génesis de quizás un acuerdo nacional para poder ir discutiendo no solo los posicionamientos políticos frente a determinadas políticas de la gestión actual a nivel nacional, sino para construir una alternativa de poder primero, porque primero hay que plantear una alternativa de poder antes de una alternativa electoral. Si no hay alternativa de poder, Fernando, no hay una alternativa electoral posible, y al mismo tiempo de una alternativa electoral, reconstruir la fuerza interna y externamente del Frente Nacional Popular, como nos ha caracterizado, como bien lo dijiste vos recién. En la historia siempre le hemos salvado la papa al país, creo que esta no va a ser la excepción. De hecho, lo dijo muy bien en distintas obras Jorge Abelardo Ramos, Jaureche, Hernández Arregui y muchos pensadores más. Le han puesto fecha, William Cook, le han puesto fecha de defunción al hecho maldito del país burgués, como denominaron tantas veces al peronismo, y como le ha generado tanto escozor a la derecha argentina y a la oligarquía durante muchísimo tiempo. Le han puesto tantas fechas de defunción que creo que ya nos hemos cansado de morir, y Claro. prácticamente estamos resucitando de nuevo, ¿sí? Para mal que les pese, bajo otra metamorfosis. Y creo que esta reunión, este acercamiento entre Axel Kicillof y el gobernador de La Rioja, va a ser una perfecta excusa, una hermosa excusa, para comenzar a reorganizar el movimiento, no solo como una alternativa de poder en la Argentina, luego transformarla en un frente no solo electoral ni una alternativa electoral, sino como una especie de frente que genere la suficiente confianza para generar una hegemonía de gobernabilidad en el país, porque recordemos que uno de los grandes errores que tuvimos con Fernández fue no poder hacer ese paso cualitativo entre ser una oferta electoral a ser una coalición de gobierno. Es decir, Claro. simplemente fuimos una coalición electoral, no logramos en el ejercicio del poder conformar una coalición de poder y de gobierno lo suficientemente legítima y fuerte para realizar los cambios necesarios que necesitaba la Argentina. Y en una tercera cuestión, que no me parece menos importante, tener en cuenta que esto también tiene que ser abriendo las puertas y cambiando ciertas conductas de militancia política que generen certidumbre, confiabilidad y sobre todo recuperen la confianza del electorado y sobre todo de nuestros propios sectores políticos, que han visto en comportamientos que dejan mucho que desear de la dirigencia una especie de vacío que hasta este momento no ha sido llenado. Bien, bueno, muy completo el análisis y también esclarecedor, pero bueno, con muchos interrogantes, ¿no? De cara a lo que se viene. eh, y te invito a que en próximas emisiones, cuando puedas y tengas ganas, a seguir, bueno, analizando
esta cuestión de la política argentina y bueno, cómo va repercutiendo en la gente que finalmente es la que vota, ¿no? Sí, Fernando, creo que me parece fundamental entender y que quizás suene un poquito fuerte lo que voy a decir, pero no hay que esquivarle a la verdad de la milanesa, ¿eh? Creo que para eso está el programa, ¿eh? Pues si le esquivamos a la verdad de la milanesa, bueno, no nos vamos a comer sándwich y no está bueno quedar con hambre, ¿eh? Creo que hay que decir lo más que se pueda. Una de las cuestiones que hay que dejar en claro también es que si la dirigencia no reacciona, eh, si vastos sectores del Frente Nacional y Popular, que se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser policlasista, por ser un sector de inclusión de otros sectores políticos y sociales, si no tenemos en cuenta que debemos de hacer un mea culpa por un lado, corregir conductas y que si esas conductas no se corrigen, tendremos que, hay de esos espacios que nosotros renegábamos que no se abrían o no existían porque alguien no los creaba, y bueno, lo tendremos que crear nosotros, nos tendremos que arremangar las mangas del sobre todo y bueno, empezar a trabajar. Tanto desde algo también que perdimos, que dicho sea de paso, no es menos importante, que me gustaría también mencionarlo, hemos perdido la batalla cultural. No sé si vos recuerdas que hace un buen tiempo atrás se hablaba de la batalla La cultural, batalla ¿no? cultural, sí, sí. Así es, si no salimos de las aulas de las universidades, las escuelas, los institutos, a dar la batalla cultural y explicar desde el ámbito de la historia, la sociología, la ciencia política, la filosofía y todo el espectro de las ciencias sociales, a plantear cuál es la verdad de la milanesa, cuál es la cuestión de fondo en estas, si se quiere, estos entuertos de la política, que dicho sea de paso, la gente no tiene por qué saberlos, pero para eso estamos nosotros, para echar un poco de luz, ¿sí? A través de nuestra formación y nuestra también y nuestro compromiso intelectual con los sectores populares, creo que debemos de copar esos espacios, debemos de recuperar la iniciativa para despertar no solo la dirigencia esa que está bastante anquilosada y bastante acomodaticia arriba, realizando vaya a saber qué contubernio para vender seguir vendiendo la soberanía nacional y seguir destrozando lo poco que nos queda de esa soberanía nacional, es necesario que nosotros mismos nos arremanguemos, tomemos los espacios, los copemos, en el buen sentido de la palabra, como se dice, bueno, si no me abren la puerta tendré que pasar por la ventana. Entonces, creo que nos está llamando la historia. La historia es ese proceso de flujos, también de reflujos revolucionarios, contrarrevolucionarios. Vivimos tiempos contrarrevolucionarios en donde se ha tratado de imponer desde el modo de gestión de gobierno un moralismo y un eticismo pulcro que de la verdad que da vergüenza a aquellos que hemos estado durante tanto tiempo escribiendo, pensando y repensando la provincia, el país, la región, ¿sí? Y por qué no el mundo, que nos hemos cansado, creo yo, de que esa dirigencia genuflexa nos termine regalando los espacios por monedas y es momento de tomar la posta, Fernando, creo que, y muy bien, creo que tú lo estás haciendo, vale, mis felicitaciones también desde acá. Hemos tenido poco tiempo, cuando me tocó ir por ahí, tuvimos poco tiempo, hubiéramos, justo me agarraste viéndome, pero queda pendiente el café ahí. Dale, Tenemos que recuperar esos espacios y creo que vos sos bueno, un estandarte de la recuperación de esos espacios y no le tenés que aflojar, ¿eh? bueno, te agradezco tus palabras, Cristian. Te agradezco también este contacto que no va a ser el último y bueno, vamos a seguir en contacto para seguir analizando lo que se viene políticamente en Argentina. Te mando un abrazo. Sí, bueno, muchísimas gracias, Fernando, a todo el equipo de trabajo de la radio, a tu programa, sí, y por supuesto estaremos ahí presentes en una próxima edición, cuando nos convoques para hacer un poquito más de luz a esto que está tan confuso y tan tergiversado en los medios de comunicación, en la realidad política. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde acá a la distancia y hasta la próxima. Abrazo grande.